Cuando son las 9:08, tenemos todo pronto para abrir la mesa de este viernes, que es 11 de septiembre. Mientras, si miro por la ventana, me encuentro con una mañana que, ¿cómo es? Nubosa, ¿no? Porque hay azul en el cielo, pero hay mucha nube también. 6 grados la temperatura en este momento y una sensación térmica de 2 bajo cero. Con razón. Qué bárbaro. 45% la humedad, la presión 1016 hectopascales y el viento está soplando del oeste-suroeste a 40 kilómetros por hora con ráfagas de 60. En la Rambla se nota. Salpica, sale para afuera. Terrible. Y yo creo que es una rebeldía del almanaque, porque hasta ayer estábamos viviendo en primavera, brotaron todos los árboles, el jardín del país estaba oloroso, los pájaros se están juntando en cada rama y al vuelo, y fue, digamos, se había terminado el invierno, lo poco que tuvimos invierno, y ahora viene esto, porque una cosa es escribirlo de acá, otra cosa es dar el pronóstico desde allá y te quedás con el micrófono congelado. No sería un buen día para hacer la tertulia ahí en la plaza, ¿no? No. No los veo. No los veo. Ahora, por suerte empecé preguntándoles a ustedes, al ruso, a Ana, porque si le preguntaba a Gonzalo, la audiencia no iba a entender nada. ¿Tú cómo estás sintiendo este día, Gonzalo? Acá hace mucho calor. Y en Dubái hacía más calor todavía. Aquí está Gonzalo saludándonos desde Italia. Concretamente, ¿en qué ciudad? En Roma. En Roma mismo. Qué pena que me da. Roma. Acá circuló una foto, desmentila si no sos vos, que te estás bañando en la fontana de Trevi. No. ¿No sos? Porque recién llegué anoche. Lo que tengo de noticia para ti, Ruso, es que nuestra compañía meteorológica en Dubái tuvo mucho éxito. Yo les prometí lluvia para dentro de muy poco. Ellos me dijeron que ellos tienen mucho dinero. Le mandamos. Son implacables con la gente que les toma el pelo. Entonces yo le dije que no iba a haber ningún problema, le dejé mi número de cuenta para que depositaran el dinero y en caso de que hubiera algún problema les dejé tu dirección también. Cuando llegues hacemos una conferencia de prensa. El siguiente espacio es una presentación de Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana. Mientras esperamos con ansiedad los resultados de este proceso de internacionalización de la compañía meteorológica de entre el ruso y Gonzalo, eso va a quedar para dentro de unos días. Vamos a concentrarnos en nuestros temas de hoy. Vamos a ir saludando. Bueno, ya escucharon las voces. Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Mauricio Rosenkopf. Acá te dejamos un espacio para editoriales temporales. Ese va a ser el título. Bueno. Y Gonzalo Pérez del Castillo, que hoy nos acompaña, pero desde Roma, Italia. Capaz que dentro de unos minutos incluso con versión video para quienes nos siguen en perspectiva.net. Que los más infelices sean los más privilegiados. ¿Les suena, no? Esta es una de las frases acuñadas por José Artigas, quizás más representativas de su ideario. Una frase que fue escrita por él mismo en el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, o como lo conocemos más comúnmente, Reglamento de Tierras. Se trata de un texto de 29 artículos en los que Artigas, desde su campamento en Purificación, da instrucciones para ordenar la campaña y distribuir predios a aquellos que los trabajaran. De aquel Reglamento de Tierras se cumplieron ayer 200 años. Sí, fue firmado por Artigas el 10 de septiembre de 1815. Es una oportunidad ideal para detenernos en el acontecimiento histórico. Voces autorizadas en esta mesa no faltan. Empecemos con Ana, justamente. ¿No será que quiere empezar Juan, que era el que más porfiadamente quería el tema? No, porque por razones específicas quiero ser último.
Bueno. Que se traerá bajo el poncho. Bueno, del reglamento hay muchísimas cosas para decir. A mí me gustaría comenzar diciendo básicamente ese articulado que tú muy bien citaste. Tiene varias lecturas. El reglamento respondía a una necesidad económica, a una necesidad social y a una necesidad política a la vez. La frase que siempre recordamos insistentemente efectivamente es esa, ¿no? Los más infelices sean los más privilegiados, y esa frase hace hincapié sin duda en la necesidad probablemente más perentoria del reglamento y de Artigas, que era dar una señal política en medio del proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque el año 1815 no es un año cualquiera. Artigas está en el cenit de su poder, pero claro, él no podía saberlo, comenzaba el declive casi enseguida. Eso significa, tenía encima de manera amenazante por lo menos dos espadas importantes. Una, evidente y desde el fondo de los tiempos, la inminencia de una invasión portuguesa. Uh-huh. Pero la otra no llegó finalmente, pero él no podía saberlo, era la amenaza de la expedición española reconquistadora, la de Morillo, una expedición con todo lo que el rey español tenía, que convertía en amenazante a cada español que estuviera cerca de la costa, porque podía convertirse en un arma de complicidad con una expedición reconquistadora que tirara por tierra con todo lo que el proceso revolucionario significaba. Cuando Artigas le quita tierra a los malos españoles y peores americanos, es porque nunca fueron tan amenazantes como en ese año 1815 para su proyecto político. Y cuando le da tierra a los americanos, a las viudas pobres, a los negros libres, a los indios pobres, a los americanos antes que los españoles, lo que está haciendo es darle una señal a gente que lo ha seguido en un proceso que se fue radicalizando y partiendo aguas. Mucha gente ya se le había ido para otras filas revolucionarias o había cruzado de nuevo al bando español, y él precisaba fidelizarlos, él precisaba decirles compenso con algo, pero por sobre todas las cosas precisaba que la tierra volviera a ser productiva, porque precisaba la moneda de la época, que era el cuero, y precisaba poblar porque el vacío territorial era un llamador para los portugueses. No solamente estaba tratando de fidelizar a elementos fundamentales en su proceso, en su masa de apoyo, a esos a los que les iba a entregar tierras, también necesitaba mantener con sí a los que ya tenían tierras y que veían una campaña desorganizada, caótica, en la que era muy difícil producir, ¿no? Los hacendados que piden seguridad y que necesitaban que... Esta distribución de tierras es para completar agujeros en la campaña de algún modo, ¿no? Sí, es para que el contexto fuera más favorable también para los que estaban produciendo. Los hacendados reclaman, porque venían reclamando desde hacía mucho tiempo. Artigas no otorga una novedad absoluta. El problema del arreglo de los campos era viejo y España ya había tomado medidas. Las medidas que había tomado no eran tan distintas a las que Artigas toma. Quizás lo más sobresaliente como diferencia sea precisamente esa apuesta política, ese premio y castigo que se hace en torno a la tierra y con la tierra. Pero todos apuntaron a lo mismo, la necesidad de poblar, la necesidad de asegurar una productividad, porque ¿qué pasa? La tierra no tenía la titulación de propiedad que nosotros estamos acostumbrados a pensar como título de propiedad, o sea, la propiedad individual. Venía de una propiedad colectiva de raigambre medieval, se superponían títulos, y el contenido de la tierra, o sea, el ganado, era del común hasta que se lo distribuía. Esos son algunos factores que hay que tener en cuenta cuando se piensa qué es lo que estaban haciendo y qué era lo que pedían, ¿no? Ya le toca a Mauricio, pero antes, ya que citamos un par de veces la frase, que los más infelices sean los más privilegiados, vamos a ubicar exactamente los artículos en los que aparece y qué es lo que dice Artigas. Estamos hablando concretamente del sexto, ¿no? Dice: por ahora, el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello, revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los ambos de esta clase, los indios y los criollos pobres,
todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. No es simplemente te doy la tierra, hay condiciones, ¿no? Séptimo, el otro artículo también habla de esto, serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos, serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. Yo creo que las instrucciones del año 13 y el reglamento provisional de la campaña es lo que hacen de Artigas, junto con su carácter de libertador, el revolucionario social más importante de la época en todo el continente. No hay un par de Artigas en esta materia. Yo estuve... siempre se pensó, hasta antes de la década del 60, que la distribución de tierras, que esto había sido una intención, que de alguna manera el espíritu de Artigas había sido tocado por el trabajo que realizó junto con Azara en la frontera, donde crean un pueblo y reparten tierras y chacras, hace un aprendizaje formidable, y esa cultura de distribución y de sentido social hace que redacte este documento, pero que siempre se pensó que había quedado en veremos, que en medio de la guerra era muy difícil hacer la distribución. Y yo tuve la oportunidad de estar en contacto con 3 personas que en la década del 60 hicieron una investigación sobre el reparto de tierras. Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre. Y ellos se encuentran con la sorpresa de que la distribución había sido mucho más amplia de lo que originariamente se suponía. Inclusive entre los hallazgos que hacen y que llama la atención, aparece un capitán del ejército artiguista que era afrodescendiente, un negro liberto, como poseedor de esa tierra. Y la otra cuestión era algo que de alguna manera marcaba el espíritu a lo que apuntaba Artigas, es decir, eso le era entregado creo que por 3 meses, y en el transcurso de esos 3 meses tenían que hacer mejoras, tenían que levantar ranchos y tenían que tener las 500 cabezas de ganado que le daban, porque era propicio para carnear, y como tú decías, la moneda aquella era de cuero, vender los cueros. Y una curiosidad sobre este tema, hubo un ensayo, un historiador o ensayista que de alguna manera asoció a las tierras que poseía Don Zoilo en Barranca Abajo como una suerte de campo que venía de la distribución de tierras de Artigas, y que eso se lo fueron comiendo el comisario y los abogados y los escribanos, con respeto se ha dicho a la profesión, y le atribuían que eso le había pertenecido. Gonzalo, te toca a ti, porque Juan está reservándose para el final. Para el remate final. Bueno, muy bien. Yo, sinceramente, frente a mis contertulios en este tema me siento un poco disminuido, porque creo que ellos sobre esto tienen bastante más información y han estudiado esto bastante más que yo. A mí me llamó la atención algunas cosas. Una de las cosas que sí me llamó la atención es que es el origen del tipo de propiedad que se estaba dando, que es de donde sale, porque esta gente no podía ni enajenar ni vender esa propiedad que se le estaba dando. Y de ahí sale el término estancia. Era una cosa era su propiedad, pero era una cosa temporal. Me parece, yo sinceramente nunca me pregunté de dónde salía. ¿Es correcto eso lo que estoy diciendo, Ana? No, Gonzalo, lo siento, sobre todo porque estás en Roma y la envidia me mata y van a pensar que es un acto de envidia. Es por envidia. Pero no, el término estancia es anterior, ya cuando se hacían los repartos entre los primeros colonos era suerte de chacra y suerte de estancia. Pero estancia quiere decir que no pueden venderla ni enajenarla, ni eso es correcto.
No, una suerte de estancia era una merced que otorgaba la corona, y eso significa que la corona en última instancia siempre se reserva el destino del bien, aunque pierda el control del mismo durante muchos años, porque, insisto, es algo que dije hace un rato y bueno, no lo iba a desarrollar ahora porque todos tienen que decir algo, lo haremos un poco más adelante en el programa, pero el sentido de propiedad privada no existía tal como nosotros lo concebimos claro, ahora. Tú lo dijiste. Entonces, claro, tú lo dijiste. La propiedad todavía no es que sea toda comunal, es que se superponían sobre la propiedad varios títulos. Por ejemplo, alguien podía tener el título abstracto, que decía que era dueño de esa suerte de estancia, pero podía haber en ese mismo lugar 1, 2, 3 y 5 ocupantes, un arrimado y alguien que tenía, por ser vecino, derecho a usufructuar en común el monte que había en medio de la estancia. Y todos utilizaban ese terreno con distintos derechos, que se superponían como las capas de una cebolla. Entonces, eso va desapareciendo a lo largo del siglo XIX, cuando finalmente con el alambrado se establece la propiedad privada, pero en ese entonces la propiedad privada no era con el concepto que nosotros tenemos hoy. Perfecto. Eso me resultó muy interesante, si bien tu aclaración me resulta aún más. Lo que yo quería decir, Emiliano, en el breve tiempo que me queda, es que, bien, lo dijo Ana también en su introducción, lo que motiva a Artigas en esto es recuperar la riqueza, promover vocación de trabajo, promover el orden, ¿no? Por eso el cuartel general tiene en todas estas en todo este reglamento tiene un rol fundamental, cuidar las fronteras, como se dijo, y por supuesto también darle oportunidad a los más pobres, y en eso es totalmente innovador y estoy de acuerdo con lo que dice el ruso. Ahora, antes de que Juan tire la piedra en el es una granada, es una granada. Hablando, yo quiero decir esto. A mí me parece que es muy peligroso tratar de interpretar estos principios artiguistas que son excelentes para esa época y que todos compartimos, a la luz de los hechos de las cosas que pasaron durante estos 200 años. Es decir, a mí me parece que estos principios tienen que ser cosas en las cuales estoy más que dispuesto a profundizar sobre ellos, siempre en cuanto nos reconozcamos todos en ellos y no lo utilicemos para dividirnos, como decir cosas como el Instituto Nacional de Colonización antes no funcionaba y ahora sí funciona, o el movimiento cooperativo antes no funcionaba. Yo creo que todo ha funcionado. Durante estos 200 años pasó de todo. En el Uruguay ha habido excelentes experiencias de propiedad, de producción colectiva, cooperativas exitosísimas, ni mencionar Conaprole, la cooperativa de Jung en su tiempo. Digo, ha habido de todo en el Uruguay, y todo fundado en estos principios que son muy válidos, son principios económicos, son políticos y son sociales, y nos unen y nos identifican como uruguayos. Así que estos principios me parece que hay que resaltarlos y no utilizarlos para dividir. Ahora sí, después de tanto suspenso, le toca el turno a Juan. Bueno, quiero comenzar con Félix de Azara. Félix de Azara en 1808 publica un libro muy importante, donde está claramente planteado el arreglo de los campos y la distribución de la tierra. Inclusive define la estancia de 30 kilómetros cuadrados, que era más o menos la suerte de estancia. Es decir, en el reglamento está especificada en leguas, pero más o menos son 30 kilómetros cuadrados, que vendrían a ser del orden de 3.000 hectáreas. El artículo 16 dice: la demarcación de los terrenos agraciables será legua y media de frente y 2 de fondo. Bien. Pero después hay otros detalles. Dice: en la inteligencia que puede hacerse más o menos extensiva la demarcación según la localidad del terreno, en el cual siempre se proporcionarán aguadas y, si lo permite el lugar, linderos fijos, quedando al celo de los comisionados economizar el terreno en lo posible y evitar en lo sucesivo desavenencias entre vecinos. Claro, porque no había alambrado todavía. Pero yo quiero hablar, más que del reglamento, de lo que dice el reglamento, quiero hablar de lo que no dice el reglamento. Uh-huh. Y ese es un punto muy importante. Y quiero empezar en 1785. No quiero referirme al presente como pidió Gonzalo. Quiero referirme al pasado. 1785, es decir, 30 años antes del reglamento,
ocurrió algo fundamental en la banda oriental. Algo fundamental que creo que en general los libros de historia no le dan la importancia que tiene. Ocurrió la primera exportación de tasajo a Cuba. ¿Y por qué una cosa fundamental? Porque la banda oriental era la primera y única productora de tasajo, cosa que en general no se le da importancia. Es decir, nosotros, los orientales, los uruguayos, inventamos el saladero de tasajo, e inventamos la carne salada, e inventamos la exportación de carne. Entonces, 30 años antes de este reglamento, la banda oriental se empezó a convertir en un gran exportador de tasajo, que empezó a competir con el cuero. El cuero iba para Europa, el tasajo iba para Cuba, y luego, posteriormente, luego de la Revolución de Haití, que de 1804, empezó a ir al norte de Brasil. Entonces, a mí me pareció que precisamente lo que pasaba en la época de Artigas, cuando había 30 años de saladeros, era cómo es que los saladeros no aparecen en todo esto. Es decir, porque acá el reglamento de tierras es algo así como repartir la tierra para dar un medio de subsistencia a los paisanos pobres, a los indios, a los libertos, en fin, a todo eso. Pero nada más, es decir, no habla nunca de la economía de la zona. Es decir, es como que ignora el problema económico que hay detrás. Y dije, bueno, no puede ser. Entonces, hace un tiempo hice un experimento muy interesante. Busqué en todo el archivo Artigas, como ahora es electrónico, se puede buscar. Busqué todas las menciones que hay a la palabra saladero, que son como 20 o 30, más o menos. En todos los casos, en todo lo que tiene que ver, todos los documentos que tienen que ver con Artigas, la palabra saladero solo es una referencia geográfica. Jamás, nunca se piensa como que es una cosa productiva, eso que ya tenía 30 años de antigüedad. Entonces, en definitiva, yo lo que creo es que Artigas no tenía la visión de lo que después fue el principal producto de exportación de la banda oriental. Es decir, la banda oriental durante muchísimos años y prácticamente hasta fin del siglo dependía de la exportación de tasajos, no de la exportación de cueros. Y precisamente esa fue una de las características que a mí más me sorprende, cómo ese estadista no tenía la visión de lo que iba a pasar. Entonces, lo que me sorprende del reglamento es lo que falta, no lo que hay. Faltan más cosas, tiene razón Juan en eso. No estoy tan segura de que el tasajo ya tuviera tanta importancia. Creo que en este punto Juan está mirando más desde lo que pasó después, y sabemos que la industria del tasajo después crece mucho. En ese momento era una industria que empezaba, tenía sus 30 años, y que rápidamente, a raíz de la situación de conflicto militar en que entra la región desde 1810 con la Revolución de Mayo en adelante, se traslada la producción de tasajo sobre todo a la región de Río Grande, en donde curiosamente Entre Ríos, pero Entre Ríos también está en proceso de guerra. Entonces finalmente termina creciendo sobre todo el saladero riograndense. Curiosamente, cuando los historiadores de esa región escriben, lo que dicen es: la revolución en el Río de la Plata fue sin duda un espejo republicano en el cual nos miramos, y una influencia republicana en un territorio aún monárquico con el rey presente y la corte en pleno, pero incentivó indirectamente el crecimiento de la esclavitud. ¿Por qué? Porque crecieron los saladeros y se multiplicó el número de negros que fueron esclavizados para trabajar en los saladeros. Así que estoy parcialmente de acuerdo con lo que Juan dice. Y algo peor, el tasajo era alimento para los esclavos de las zonas azucareras. Solo esclavos y soldados comían tasajo. El resto tenía un paladar europeo que el tasajo no era apetecible. Nosotros nos fuimos acostumbrando con el tiempo. Yo jamás. Me parece horrible, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. En campaña dicen que es riquísimo. Falta algo más que Juan no dijo. No hay una sola mención a los agricultores. La agricultura no existe. Y sin embargo, Pérez Castellano tenía estudios estupendos, y a Artigas le preocupaba el tema de la agricultura. Lo que pasa es que el reglamento es lo que es y no hay que pedirle lo que no fue. Claro, pero la duda que me queda con respecto al planteo de Juan es si no está siendo demasiado exigente. Quiero decir... pero eso es característica de Juan. Eso es de Juan. Por favor. Pero si, como se ha dicho, como han señalado distintos historiadores, uno de los objetivos del reglamento era recuperar lo que hoy llamaríamos el stock ganadero, que estaba obviamente muy disminuido por toda la inestabilidad de las guerras, etcétera.
si un objetivo básico era ese, ¿no estaba de por medio entonces alimentar la producción de cueros, la producción de tasajo? ¿Me permitís? Es que ni siquiera se menciona ni la producción de cueros ni la producción de tasajo, es decir, simplemente era la alimentación de la población, los más desposeídos eran los más agraciados. ¿Pero no será que entonces a este reglamento le falta su exposición de motivos? Estamos leyendo los artículos dispositivos, los artículos en los que se toman resoluciones. La exposición de motivos la busqué en todo el archivo Artigas y no la encontré. Es muy probable que los secretarios de Artigas no hayan colgado en internet la fundamentación. Dice que se les cayó la red reglamento de tierra. Yo quiero mencionar otra vertiente que tiene Artigas también en este espíritu de distribución de tierras. En un país donde la posesión y la propiedad de la tierra era producto de la distribución de los que fueran ganando las distintas batallas o los distintos periodos, y se iban alternando y iban pasando de mano. La preocupación de Artigas por los humildes también tiene origen en el sentido de propiedad de la tierra que tenían las misiones guaraníticas. Y de ahí hay un aporte de agricultura, un aporte de conocimiento, porque incluye en la distribución semillas y aperos de labranza. Es decir, afincar la población en la campaña, como de alguna manera estaban afincados en torno a las misiones los indios guaraníes, que dejaron en nuestra nomenclatura, no solo toda la nomenclatura, la toponimia, un nombre que es uno de los más lindos, que seguramente Artigas, cuando trabajó con Azara, lo tenía presente porque el nombre viene de aquella época, y que es Tupambaé, que quiere decir tierra de Dios, tierra del común, tierra de todos. Bueno. Seguro Americano Medicina Privada. 2-708-2019 www.seguroamericano.com.uy. Seguro Americano, 50 años de medicina cada vez más humana. Ana, te dejo el epílogo. Bueno, dos cositas respecto a lo que Mauricio dijo. Tanto es así que solemos olvidarlo, porque pensamos desde el puerto, pensamos mirando al Río de la Plata y pensando en el Atlántico, pero todo en este territorio comenzó desde lo que hoy es la espalda y entonces era el rostro del sistema, que es desde Paraguay y Misiones, el sistema jesuítico, que fue el que realmente produjo esa enorme riqueza, la reprodujo y la extendió. Cuando Montevideo se funda como ciudad y comienza a apropiarse del ganado, chocan los primeros colonos con los indios guaraníes que venían con toda naturalidad a arrear aquel ganado que para ellos era de ellos, porque lo habían creado los padres jesuitas. Y otra cosa que no se ha dicho en todo esto, Artigas sabía, ni el reglamento deja de tener contradicciones o faltas, no es un documento perfecto, es un documento humano y de época, ni Artigas dejaba de saber que estaba favoreciendo a gente que de pronto precisaba muchísimo rigor para entender lo que se le estaba dando, porque él al Cabildo de Montevideo le escribe y le dice: la experiencia me ha enseñado que cada paisano y los mismos vecinos no hacen más que destrozar, que pocos celosos del bien público no tratan sino de su subsistencia personal y aprovechándose del poco celo de la campaña destrozan a su satisfacción. Antes de cambiar de tema, una invitación para nuestros oyentes. Tengo el cartoncito arriba de la mesa, pero quizás Ana sea la persona más indicada para desarrollar la información que aquí viene. Veo la tapa de un libro: Tierras, Reglamento y Revolución. Reflexiones a 200 años del reglamento artiguista de 1815. Coordinadores: Gerardo Caetano y Ana Ribeiro. ¿De qué se trata este trabajo, Ana? Es un abordaje del reglamento hecho como deben ser las cosas, en clave de región. Así que escriben junto con nosotros, que por supuesto hicimos el estudio introductorio y todo lo trabajo que implica la coordinación de una obra así, 17 historiadores. Hay argentinos, brasileños, hay paraguayos, hay una colombiana, hay muchísimos españoles. Y entre todos
cada uno desde su lugar, revisamos todas y cada una de las características que rondan en torno al reglamento, sistema de propiedad de la tierra, historiografía en torno al reglamento, por qué en la década del 60, como recordaba Mauricio, el equipo marxista Lucía Sala, Rodríguez y de Turón hace esa nueva lectura, qué lectura se debe hacer hoy. Bueno, si realmente al reglamento le faltó lo que Juan dice o le faltaron otras cosas, cada uno de los autores da una óptica diferente, lo compara con lo que se hizo en la región en materia de tierras, lo que se hace en Argentina, lo que se hace en Brasil, lo que se hace en Paraguay. Un libro de 700 muy seductor, ¿no? páginas. Muy amplio, muy interesante, apasionante. Tierras. Extenuante, extenuante, no te puedo decir el cansancio que tenemos Gerardo y yo. Tierras, Reglamento y Revolución, ese es el título. La presentación de este libro del Grupo Planeta tendrá lugar el próximo miércoles. Anoten quienes quieran asistir, porque por supuesto la entrada es libre. Miércoles 16. Miércoles 16 de septiembre, hora 19, donde en el Club Español de Montevideo, en la avenida 18 de Julio, casi Ejido.